En los pasillos subterráneos del Palatino, el 24 de enero del año 41, la sangre imperial se mezcló con el mármol frío. Cayo Julio César Augusto Germánico yacía atravesado por 30 puñaladas, su toga púrpura empapada en rojo. Los pretorianos que lo habían asesinado no lloraban, respiraban aliviados. Acababan de liberar a Roma del emperador que había convertido el Senado en un burdel y el imperio en su alcoba personal. Sus últimas palabras no fueron de arrepentimiento, sino de sorpresa. ¿Por qué ahora? No entendía que había cruzado la línea que separa al dios del monstruo. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Calígula contaba una historia de poder sin frenos y lujuria sin límites. Su cadáver, perforado por los gladios de quienes juraron protegerlo, era el final inevitable de una vida dedicada a demostrar que un emperador podía violar cualquier ley, humana o divina. No era un hombre, era una bestia con corona. Y las bestias, tarde o temprano, son sacrificadas. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a los días cuando Roma aún creía que había encontrado a su Salvador. Calígula nació en el año 12, hijo del héroe germánico y bisnieto del divino Augusto. Su verdadero nombre era Cayo, pero los soldados lo apodaron Calígula por las botitas militares que usaba desde niño. Creció entre campamentos y victorias, adorado por las legiones, mimado por un pueblo que veía en él la esperanza de la dinastía. Cuando ascendió al trono en el 37, con apenas 24 años, Roma celebró. Los primeros meses fueron prometedores. Liberó prisioneros políticos, organizó juegos espectaculares, repartió dinero entre el pueblo. Pero algo se quebró en su mente. O quizás se desató lo que siempre había estado allí, esperando el momento de emerger. La enfermedad que casi lo mata al primer año de reinado no solo le quitó la salud, le arrancó los últimos vestigios de humanidad. Fue entonces cuando comenzaron las transgresiones. Al principio fueron sutiles, cenas donde las esposas de los senadores debían servir desnudas, mientras sus maridos las observaban en silencio. Calígula se paseaba entre ellas, tocando, evaluando, eligiendo. Los patricios agachaban la cabeza, porque contradecir al emperador significaba la muerte. Y él lo sabía. Su cuerpo no le pertenecía. Susurraba a las matronas romanas mientras las arrastraba a sus aposentos. Soy un dios, y los dioses toman lo que desean. No era lujuria, era demostración de poder absoluto. Cada violación pública, cada humillación sexual, cada transgresión era un recordatorio de que en Roma solo había una voluntad, la suya. Convirtió una ala entera del Palatino en burdel imperial. Allí, las hijas de los nobles más antiguos de Roma eran obligadas a prostituirse por monedas que llevaban su rostro. Las vírgenes vestales, sagradas e intocables por tradición milenaria, fueron profanadas en ceremonias que él llamaba matrimonios divinos. Cuando los pontífices protestaron, Calígula los obligó a presenciar cómo violaba a sus propias esposas. El incesto llegó con Drusila, su hermana favorita. La relación había comenzado en la adolescencia, pero ahora la elevó a esposa oficial mediante una ceremonia que parodiaba los ritos sagrados. Si Júpiter se casó con Juno siendo su hermana, ¿por qué yo no puedo? Los senadores asistieron al enlace en silencio, sabiendo que sus propias hijas serían las siguientes si osaban protestar. Pero el horror no había tocado fondo. Calígula comenzó a experimentar con animales, convencido de que su naturaleza divina le permitía transgredir incluso las barreras entre especies. Hizo traer leonas del África,
yeguas de Hispania, osos de Germania. Sus orgías nocturnas incluían bestias y vírgenes, en espectáculos que obligaba a presenciar a embajadores extranjeros para demostrarles el poder de Roma. La culminación llegó con Incitatus, su caballo favorito. No solo lo nombró senador, se casó con él en una ceremonia que parodiaba los matrimonios sagrados. Vestido con toga nupcial dorada, Calígula declaró que Incitatus era su consorte divino, más puro que cualquier humano. Los pretorianos que custodiaban la ceremonia intercambiaron miradas. El emperador había perdido definitivamente la razón. Sin dignidad, sin límites, sin humanidad, Calígula siguió degradando Roma mes tras mes. Declaró que todas las mujeres del imperio le pertenecían por derecho divino. Organizó cacerías humanas donde nobles desnudas eran perseguidas por perros. Creó impuestos sobre la prostitución que él mismo había ordenado. El Senado, aterrorizado, aprobaba cada decreto sin rechistar. Roma comenzó a pudrirse desde dentro. Los ciudadanos respetables cerraban a sus hijas en casa. Los soldados veteranos murmuraban en las tabernas. Los pretorianos, testigos diarios de estas atrocidades, empezaron a conspirar. Ya no protegían a un emperador. Custodiaban a un monstruo que estaba destruyendo todo lo que Roma representaba. La gota que colmó el vaso fue su amenaza de trasladar la capital a Alejandría, donde pensaba reinar como faraón dios con derecho absoluto sobre todos los cuerpos del imperio. Roma es demasiado pequeña para mi divinidad, declaró. Esa noche, Casio Querea y sus cómplices decidieron actuar. El 24 de enero del 41, mientras Calígula se dirigía a los baños imperiales, los pretorianos lo rodearon en el pasillo. No hubo juicio, no hubo ceremonia, solo acero hundido en carne imperial, una y otra vez, hasta que el monstruo dejó de moverse. Su sangre formó charcos sobre el mármol que había visto tantas otras violencias. Con él murió también Cesonia, su última esposa, y Julia Drusilla, su hija pequeña. Los pretorianos se aseguraron de que ningún heredero pudiera continuar la dinastía de la perversión. Roma respiró aliviada cuando corrió la noticia. El tirano sexual había muerto. Siglos después, su nombre sigue siendo sinónimo de depravación absoluta. Pero Calígula no fue solo un pervertido. Fue el espejo oscuro de lo que sucede cuando el poder carece de límites. Cada transgresión sexual era, en realidad, una transgresión política. Cada violación, una demostración de que las leyes no se aplicaban a quien las dictaba. Y aún hoy, cuando vemos a líderes que creen que su posición los coloca por encima de la moral, recordamos que el poder absoluto no solo corrompe, enferma, pervierte, deshumaniza. Calígula no nació monstruo. Lo crearon las circunstancias, la adulación y la certeza de que nada podía detenerlo. Esta es la historia de un emperador que confundió el poder con la licencia, la divinidad con la bestialidad. Así mueren los imperios, no con invasiones externas, sino con podredumbre interna. Porque cuando los guardianes se convierten en verdugos de su propio líder, el sistema ha colapsado desde dentro.